Silencio, el latido de un corazón que retumba bajo la piel, como si el tiempo mismo se estuviera preparando para revelar un secreto. ¿Alguna vez has sentido que alguien te está manipulando, que cada palabra oculta una trampa, pero no sabes cómo romperla? Imagina un tablero de ajedrez, donde cada pieza lleva una máscara, donde la sombra de la duda se desliza entre las casillas y tú eres la pieza que se mueve sin conocer las reglas ocultas. Hoy, en este momento, desciframos los 13 códigos que Maquiavelo dejó como armas silenciosas para dominar la mente del rival. Y lo que es más importante, la llave maestra para neutralizarlos cuando te atacan. Quédate, porque lo que sigue es la herramienta definitiva para no volver a ser la pieza sacrificada. Soy el observador experto, tu mentor en la decodificación de la mente humana, y en los próximos 45 minutos vamos a desentrañar cada una de estas tácticas, comprender su mecanismo cerebral y, sobre todo, entregarte la contratécnica que te devolverá el control. Si alguna vez te has preguntado cómo algunos líderes parecen siempre un paso adelante, la respuesta está en la arquitectura invisible del poder, una arquitectura que Maquiavelo esbozó hace siglos y que la neurociencia moderna ha confirmado una y otra vez. Nicolás Maquiavelo, autor de El Príncipe, no solo escribió sobre la política de los estados, sino que plasmó en esas páginas la psicología del poder, una psicología que hoy llamamos ciencia del comportamiento. Sus observaciones sobre la manipulación, la percepción y la influencia aparecen reflejadas en conceptos modernos como el sesgo cognitivo, las microexpresiones faciales, el flujo de dopamina en la toma de decisiones y la respuesta del cortisol ante el estrés. Cada una de esas ideas, aunque escrita en la Florencia del XVI, sigue resonando en los pasillos de las corporaciones, en las campañas electorales y, sobre todo, en las interacciones cotidianas que tú experimentas. En este recorrido, cada táctica será presentada como un código que el manipulador inserta en la conversación, seguida de la explicación del proceso neuropsicológico que la sustenta y, finalmente, la contratécnica que tú puedes aplicar al instante. No estás aquí para ser una víctima pasiva. Estás aquí para convertirte en el jugador que siempre está un paso adelante. ¿Listo para romper el código y reclamar tu posición en el tablero? Entonces, acompáñame mientras desvelamos los fundamentos de la manipulación maquiavélica. Primero, establezcamos los cimientos. La manipulación, en su forma más pura, es un proceso de control de la atención y de la emoción. Cuando alguien logra captar tu foco, dirige tu energía cognitiva hacia lo que él desea, y en ese espacio de concentración inserta una señal que tu cerebro interpreta como una verdad inevitable. El cerebro humano, por su naturaleza, busca atajos para ahorrar energía. Esos atajos son los sesgos cognitivos, los atajos que Maquiavelo aprendió a explotar. Cada táctica que estudiaremos hoy se apoya en uno o varios de esos atajos, y al reconocerlos podrás cortar la corriente antes de que la señal llegue a tu conciencia. La primera señal que analizaremos es lo que llamo el anclaje del poder. Imagina que un superior, en la primera reunión, menciona repetidamente su experiencia de 20 años, sus éxitos internacionales y su capacidad para decidir en segundos. Cada mención refuerza una asociación neuronal entre su figura y la autoridad. Desde la perspectiva de la neurociencia, esa repetición activa el circuito de recompensa de la dopamina, porque tu cerebro interpreta esa información como una pista de seguridad. Si esa persona tiene tanto éxito, seguir sus indicaciones debe ser beneficioso. El efecto ancla
descrito por Daniel Kahneman, establece un punto de referencia que distorsiona cualquier evaluación posterior. Cuando la misma persona propone una idea, tu juicio se verá sesgado hacia la aceptación, no porque la idea sea mejor, sino porque tu cerebro ya está predispuesto a confiar en esa figura. La contratécnica es sencilla pero poderosa. Rompe el punto de referencia. Cuando sientas que la autoridad está usando su historial como escudo, haz una pausa deliberada y cuestiona la relevancia de esa experiencia para el tema actual. Pregunta, con voz firme pero respetuosa: ¿puedes conectar directamente ese logro con la decisión que estamos tomando ahora? Al obligar al manipulador a desglosar la lógica, desactivas el ancla y obligas a tu cerebro a reevaluar la información sin el filtro de la autoridad. Si este punto te ha sorprendido, dale like, porque reconocer el ancla es el primer paso para liberarte de ella. Pasemos a la segunda señal, la falacia del falso dilema. En esta jugada, el interlocutor presenta la situación como si solo existieran dos opciones posibles, una de las cuales es claramente desfavorable, mientras la otra es la que él desea que elijas. Por ejemplo, un vendedor puede decir: o compras ahora con el descuento, o perderás la oportunidad para siempre. Esta táctica explota el sesgo de aversión a la pérdida, una respuesta emocional que el cerebro evalúa como una amenaza directa a la supervivencia, disparando la liberación de cortisol. El miedo a perder algo valioso genera una respuesta de urgencia que reduce la capacidad de análisis crítico, y el individuo se precipita hacia la opción presentada como segura. Para contrarrestar el falso dilema, expande el conjunto de opciones. Responde con una pregunta que introduzca una tercera alternativa. ¿Qué pasaría si consideramos una solución intermedia que no implique una compra inmediata? Al crear un espacio de elección más amplio, reduces la presión del miedo y reactivas la corteza prefrontal, la zona del cerebro responsable del razonamiento y la planificación a largo plazo. Cuando logres desactivar la trampa del falso dilema, notarás cómo la conversación vuelve a un terreno de negociación real y no a una imposición. Si esta estrategia te resultó útil, suscríbete y activa la campana. Lo que sigue será aún más revelador. La tercera señal es la ilusión de la escasez. Un manipulador que menciona que solo quedan 5 unidades o que la oferta expira en 20 minutos está jugando con el sistema de recompensa dopaminérgico. La percepción de un recurso limitado eleva la urgencia y la dopamina se dispara en anticipación a obtener ese recurso antes que los demás. Este fenómeno, estudiado en la teoría de la escasez, genera una respuesta de caza en el cerebro, disminuyendo la capacidad de evaluación racional y favoreciendo decisiones impulsivas. Para neutralizar la escasez, introduce la perspectiva del tiempo y la disponibilidad real. Pregunta con calma: ¿cuál es la política de reposición de ese producto? ¿O podrías confirmar la cantidad exacta disponible? Al solicitar datos concretos, obligas al manipulador a respaldar su afirmación con evidencia y al mismo tiempo das a tu cerebro la oportunidad de recalibrar la valoración del recurso, reduciendo la respuesta automática de urgencia. Cada vez que detectes esta táctica, recuerda respirar profundo y pausar antes de actuar. Esa pausa es tu barrera contra la reacción dopaminérgica. Hasta aquí hemos cubierto los 3 primeros códigos de la manipulación maquiavélica, cada uno sustentado en un sesgo cognitivo y una respuesta neuroquímica específica. Si te ha resonado alguna de estas revelaciones,
Comparte tu experiencia en los comentarios. Quiero saber cómo has identificado estas tácticas en tu vida diaria. En la siguiente sección, profundizaremos en los códigos que se ocultan detrás de la persuasión emocional, la creación de dependencia y la manipulación de la identidad. Mantente atento, porque la próxima fase revelará cómo los maestros del poder convierten la vulnerabilidad humana en su herramienta más letal. Continuemos ahora con la cuarta señal, la persuasión emocional mediante la culpa. Un interlocutor que, sutilmente, menciona tu responsabilidad hacia terceros, tu legado o tu imagen pública, está activando el circuito límbico, la zona del cerebro que gestiona las emociones sociales. Cuando escuchas frases como «si no lo haces, estarás fallando a tu familia» o «todos cuentan con tu apoyo», el cerebro libera oxitocina, la hormona de la conexión, pero también genera una presión interna para evitar el rechazo social. La culpa, como emoción, actúa como un freno que te empuja a cumplir la petición, incluso si no es razonable. La contratécnica consiste en separar la emoción de la acción. Reconoce la sensación de culpa, pero formula una respuesta que la desactive. Entiendo la importancia de esa cuestión, pero necesito evaluar los hechos antes de comprometerme. Al verbalizar tu proceso de razonamiento, inviertes el foco de la culpa hacia una evaluación lógica, reactivando la corteza prefrontal y disminuyendo la influencia del sistema límbico. Cada vez que percibas esta táctica, practica la autorreflexión antes de responder. Esa pausa es tu escudo contra la manipulación emocional. La quinta señal es la creación de dependencia a través del refuerzo intermitente. Al estilo de un casino, el manipulador ofrece recompensas esporádicas, como elogios inesperados o pequeñas concesiones, para mantenerte enganchado. La neurociencia nos muestra que el patrón de recompensa variable activa el núcleo accumbens de forma más potente que una recompensa constante, generando una adicción psicológica. Cada buen momento se convierte en una señal que tu cerebro asocia con la presencia del manipulador, reforzando la relación en un ciclo de dependencia. Para romper este ciclo, es fundamental reconocer el patrón y establecer límites claros. Cuando notes que la interacción se vuelve un juego de recompensas impredecibles, declara tus expectativas de forma explícita. Aprecio tus comentarios, pero necesito una comunicación más consistente y predecible. Al exigir claridad, reduces la incertidumbre que alimenta la adicción y restauras el equilibrio neuroquímico, permitiendo que tu cerebro recupere el control sobre la toma de decisiones. Si sientes que este insight abre una nueva perspectiva, comparte tu reacción con un like. Es una señal de que estás listo para desactivar la dependencia. La sexta señal se basa en la manipulación de la identidad, también conocida como etiquetado. Cuando alguien te asigna una etiqueta, por ejemplo, eres demasiado sensible o eres el líder natural, está activando la necesidad de congruencia interna. El cerebro, para mantener la coherencia del yo, adapta comportamientos que coincidan con esa etiqueta, incluso si van en contra de tus valores reales. Este proceso se apoya en el sesgo de confirmación, donde buscamos información que valide la etiqueta impuesta, ignorando datos que la contradigan. Para contrarrestar el etiquetado, desmonta la etiqueta y redefine tu narrativa interna. Responde con una afirmación que afirme tu autonomía. Soy una persona que valora la objetividad y evaluaré los hechos sin dejarme limitar por etiquetas. Al reencuadrar la percepción, activas la región de la corteza cingulada anterior
que supervisa la autorregulación y la resolución de conflictos internos, permitiendo que mantengas tu identidad auténtica. Cada vez que detectes un intento de etiquetado, practica este reencuadre interno. Es la llave para preservar tu independencia mental. Hemos desglosado ya 6 de los 13 códigos, cada uno con su base neuropsicológica y su contratécnica práctica. Cada señal es como una pieza de un rompecabezas que, una vez armado, revela la arquitectura completa de la manipulación maquiavélica. En la próxima sección abordaremos los códigos que operan a nivel grupal, la presión del consenso, la normalización de la agresión sutil y la estrategia de la mirada de la multitud. Mantente alerta, porque al comprender cómo el entorno refuerza la manipulación, podrás proteger no solo tu mente, sino también a tu círculo cercano. Antes de avanzar, quiero invitarte a reflexionar. ¿Has reconocido alguna de estas tácticas en tus relaciones laborales o personales? Cuéntame en los comentarios qué experiencias has tenido y si alguna de las contratécnicas ha cambiado tu forma de actuar. Tu participación en esta comunidad es esencial, porque juntos desciframos los patrones que otros prefieren mantener ocultos. Si este análisis está ampliando tu visión, no dudes en suscribirte y activar la campana. Lo que sigue será la culminación de este viaje, con los últimos 7 códigos que completan el arsenal contra la manipulación. Ahora, preparemos el terreno para la 7ª señal, la presión del consenso, también conocida como efecto de la mayoría. Cuando un grupo muestra unanimidad aparente, nuestro cerebro activa la corteza prefrontal dorsolateral para buscar la alineación social, pues la pertenencia a la mayoría ha sido históricamente una ventaja evolutiva para la supervivencia. El miedo al aislamiento dispara el cortisol, y la necesidad de aceptación conduce a la aceptación de ideas sin cuestionarlas. Así, el manipulador que reúne a varios expertos o crea una apariencia de unanimidad está explotando ese impulso biológico. La contratécnica radica en la introspección crítica y la búsqueda de disidencia constructiva. Pregunta con tono inquisitivo: ¿alguien ve alguna alternativa distinta? ¿O qué argumentos podrían desafiar esta posición? Al introducir una voz disidente, interrumpes la corriente de conformidad y obligas al cerebro a volver a la zona de razonamiento analítico. Cada interrupción deliberada al consenso es una señal de que mantienes el control cognitivo y no caes en la trampa del grupo. La 8ª señal es la normalización de la agresión sutil, un proceso donde la hostilidad se disfraza de humor o de bromas. El manipulador inserta comentarios sarcásticos o críticas veladas que, bajo la capa de la risa, activan la amígdala, la zona del cerebro que gestiona el miedo y la respuesta de lucha o huida. La risa, al liberar endorfinas, reduce la percepción de amenaza, permitiendo que la agresión pase desapercibida, mientras el objetivo internaliza la culpa por tomarse la broma. Esta combinación de amígdala y sistema de recompensa crea una trampa emocional que refuerza la sumisión. Para desactivar esta táctica, separa la risa de la crítica y confronta el contenido subyacente. Entiendo que lo dices en tono de broma, pero ese comentario me hace sentir incómodo. Al nombrar la agresión, obligas al cerebro a procesar la amenaza real, reactivando la corteza prefrontal y disminuyendo el efecto amortiguador de la risa. Cada vez que percibas una broma que te hiere, utiliza esta respuesta. Es la forma de romper el ciclo de agresión encubierta. La 9ª señal se basa en la estrategia de la mirada de la multitud, donde el manipulador
crea la ilusión de que todos están observando y juzgando tus acciones. Este fenómeno activa la zona del tronco encefálico, responsable del estrés social, generando una respuesta de cortisol que nubla el juicio y fomenta la conformidad. La presión de ser observado induce una respuesta de modo supervivencia, reduciendo la capacidad de pensamiento crítico y favoreciendo decisiones impulsivas para evitar la desaprobación. La contratécnica implica despersonalizar la situación y reenfocar la atención hacia la propia intención. Recita mentalmente: mi valor no depende de la percepción externa, sino de mi criterio interno. Al internalizar la fuente de validación, reduces la activación del sistema de estrés social y recuperas la claridad mental. Practicar esta mentalidad en momentos de presión pública fortalece la resiliencia psicológica y te protege contra la manipulación basada en la vigilancia imaginaria. Con estos 3 códigos, presión del consenso, agresión disfrazada y mirada de la multitud, hemos completado el primer tercio del arsenal maquiavélico. Cada uno de ellos se apoya en mecanismos cerebrales que, cuando se comprenden, pueden ser neutralizados con simples pero poderosas respuestas conscientes. Si alguna de estas ideas ha encendido una nueva luz en tu forma de percibir las interacciones, dale like y comparte tu reflexión. La comunidad crece cuando cada uno aporta su visión. A continuación, abordaremos los últimos 4 códigos, los que operan en el nivel más profundo de la identidad y la percepción del futuro, y que constituyen la culminación de la estrategia maquiavélica. Mantente en sintonía, porque al comprender estos últimos pasos, tendrás en tus manos la capacidad de no solo defenderte, sino de anticipar y desarmar cualquier intento de manipulación antes de que siquiera se materialice. Prepárate, porque lo que sigue es el cierre de este viaje mental, la llave definitiva para no volver a ser la pieza sacrificada. Con la vista puesta en los últimos 4 códigos, la arquitectura de la manipulación se vuelve más sutil, más arraigada en la propia identidad del individuo y en la proyección de su futuro. Cada uno de estos patrones actúa como una especie de cable invisible que conecta la percepción presente con la autoimagen y la esperanza, y es precisamente ahí donde la defensa mental adquiere un carácter preventivo, no solo reactivo. Táctica 10. La profecía autocumplida del destino. En este escenario, el manipulador introduce una narrativa que sugiere que el futuro del objetivo está predeterminado, ya sea como una caída inevitable o como una ascensión segura, siempre bajo su influencia. El cerebro, al recibir esa pista, activa los circuitos de la corteza prefrontal dorsolateral y el estriado, regiones responsables de la planificación y la motivación. El sesgo de confirmación se vuelve el motor que impulsa al individuo a buscar evidencias que justifiquen la historia impuesta, creando un bucle de retroalimentación que refuerza la creencia inicial. La contratécnica consiste en romper esa cadena mediante el ejercicio consciente de la reevaluación de hipótesis. Cuando la voz interna empiece a susurrar que el futuro está sellado, el observador debe detenerse, respirar profundamente y preguntar: ¿qué evidencias objetivas tengo de que este escenario es inevitable? Luego, listar mentalmente al menos 3 datos que contradigan la narrativa dominante. Al registrar esas discrepancias, el lóbulo frontal ventromedial recibe la señal de que existen alternativas, lo que disminuye la liberación de dopamina asociada al fatalismo y abre la puerta a decisiones más autónomas. Practicar este ejercicio en situaciones de presión, como una reunión importante o una conversación crucial,
entrena la mente para reconocer y desacoplar la historia impuesta antes de que se consolide. Táctica 11. El manto de la moralidad. Aquí el agresor se envuelve en una capa de valores éticos aparentes, presentando sus demandas como un imperativo moral que el objetivo no puede rechazar sin traicionar sus principios. Esta estrategia activa la amígdala y la red de resonancia del espejo, generando una respuesta emocional de culpa anticipada. Al mismo tiempo, la corteza cingulada anterior detecta el conflicto entre la acción sugerida y los valores internos, provocando una tensión que el cerebro intenta resolver mediante la conformidad. La defensa radica en la desconstrucción de la moralidad impuesta. Cuando se perciba una petición, envuelta en argumentos de bien mayor o justicia, el observador debe identificar el punto de anclaje moral y preguntarse, ¿este argumento corresponde realmente a mis principios o es una proyección del manipulador? A continuación, se realiza un rápido ejercicio de alineación de valores. Enumerar en silencio los valores personales que se consideran inquebrantables y comparar cada demanda con esa lista. Si la solicitud diverge, el cerebro registra una señal de incongruencia, lo que eleva la actividad del córtex parietal y reduce la presión de la culpa, permitiendo al individuo responder con firmeza sin sentir que está traicionando su ética. Reforzar este proceso mediante la práctica diaria, por ejemplo, revisando las decisiones del día bajo la lente de los valores propios, fortalece la resistencia a los intentos de cooptación moral. Táctica 12. La despersonalización del error. En este caso, el manipulador convierte cualquier equivocación del objetivo en una característica esencial de su persona, etiquetándola como incompetente, torpe o incapaz. El proceso se sustenta en los mecanismos de la autoconciencia, la corteza prefrontal medial y el precuneus, áreas que integran la autoevaluación con la percepción social. Cuando el individuo internaliza la etiqueta, se produce una liberación de cortisol que afecta la memoria de trabajo, dificultando la corrección del error y perpetuando el estatus de vulnerabilidad. La respuesta adecuada es la reetiquetación constructiva. Al recibir una crítica que pretenda fijar una identidad negativa, el observador debe detenerse, reconocer el hecho concreto sin aceptar la etiqueta y reformularlo en términos de aprendizaje. Cometí un error en X, pero eso no define mi capacidad. Este acto de separación cognitiva reduce la activación de la amígdala y permite que el hipocampo recupere la capacidad de consolidar la información de forma objetiva. Medida que la práctica de la reetiquetación se vuelve habitual, el cerebro aprende a distinguir entre el acto y la identidad, creando una barrera interna que impide que el manipulador vuelva a fijar una etiqueta destructiva. Táctica 13. El efecto de la dependencia oculta. El último código se basa en la creación de una red de favores y concesiones que a primera vista parecen generosas, pero que en realidad establecen una deuda psicológica. Cada gesto de ayuda activa el sistema de recompensa dopaminérgica, mientras que el córtex orbitofrontal registra la obligación implícita. Con el tiempo, la acumulación de estas microdeudas genera una presión invisible que el objetivo siente que debe devolver, aunque no sea consciente de la magnitud del compromiso. La contratécnica se llama desvinculación de la gratitud forzada. Cuando se reciba un favor, el observador debe evaluar si la acción implica una expectativa futura. Si la respuesta es afirmativa, se procede a neutralizar la deuda interna mediante la práctica del agradecimiento sin atadura. Expresar gratitud de forma sincera
pero acompañarla de una frase que delimite la relación, como aprecio tu ayuda, pero mantengo mi independencia en esa área. Este lenguaje comunica claridad y evita que el circuito de recompensa se asocie con una obligación latente. Además, mantener un registro mental de los favores recibidos y su naturaleza ayuda al lóbulo parietal a calibrar la verdadera proporción de intercambio, evitando la sobrecarga de la percepción de deuda. Con el tiempo, el cerebro aprende a distinguir entre la gratitud genuina y la manipulación de la reciprocidad, reduciendo la vulnerabilidad al efecto de la dependencia oculta. Con estos 4 códigos completamos el conjunto total de 13 estrategias que Maquiavelo codificó como armas psicológicas de dominio. Cada una de ellas se sustenta en procesos neurobiológicos específicos y cada contratécnica propuesta actúa directamente sobre esos circuitos, reprogramando la respuesta automática antes de que la manipulación alcance su punto crítico. La verdadera ventaja, sin embargo, no reside solo en conocer los mecanismos, sino en interiorizar la práctica constante de los ejercicios mentales que hemos descrito. La disciplina de la autoobservación, la reevaluación de hipótesis, la alineación de valores, la reetiquetación constructiva y la desvinculación de la gratitud forzada forman un conjunto de hábitos que, al consolidarse, transforman al observador en un verdadero arquitecto de su propia mente. Ahora bien, la teoría sin aplicación es como una espada sin filo. Por eso te invito a que durante los próximos días pruebes una de estas contratécnicas en una situación real, ya sea al recibir una crítica inesperada, al sentirte presionado por una decisión que parece inevitable, o al notar que alguien intenta marcarte con una etiqueta negativa. Observa cómo responde tu cuerpo. Presta atención a los cambios en la respiración, en el ritmo cardíaco y, sobre todo, a la claridad de tus pensamientos. Anota mentalmente los resultados y compártelos en los comentarios. La comunidad se enriquece cuando cada uno aporta su experiencia, y tú podrás ver cómo estos códigos dejan de ser misterios ocultos para convertirse en piezas de un tablero que ya sabes mover. Si alguna de estas revelaciones ha resonado contigo, si sientes que ahora posees una herramienta que antes te faltaba, te animo a que le des un me gusta a este video. Cada gesto de reconocimiento no solo refuerza el algoritmo, sino que también envía una señal al cerebro de que estás comprometido con tu propio desarrollo, lo que a su vez activa la liberación de dopamina asociada al aprendizaje activo. Además, si consideras que este contenido puede ayudar a otras personas que se sienten atrapadas en juegos de poder, compártelo sin reservas. La difusión de conocimiento es, en sí misma, una forma de debilitar las redes de manipulación que se alimentan del silencio y la ignorancia. Al concluir este recorrido, me gustaría dejarte una reflexión que sintetiza todo lo aprendido. La verdadera fuerza no radica en dominar a los demás, sino en dominar la propia mente, en reconocer cuándo un pensamiento proviene de uno mismo y cuándo es el eco de una voz ajena que busca dirigirnos. Maquiavelo nos mostró que el poder se construye sobre la percepción. Nosotros, a su vez, podemos construir nuestra percepción sobre la verdad interior. Cada código que desentrañamos es una grieta en la fachada del control externo, y cada contratécnica es una pieza de cemento que fortalece el muro de nuestra autonomía. Recuerda que la práctica constante es la llave que transforma el conocimiento en sabiduría operativa. Haz de estos ejercicios una rutina diaria, como una meditación breve antes de iniciar tu jornada.
o como una revisión mental al final del día. Con el tiempo, notarás que las tácticas de manipulación pierden su brillo, que la presión del consenso ya no te paraliza, que la agresión disfrazada se vuelve transparente y que la mirada de la multitud se diluye ante la certeza de tu propio criterio. Si este viaje mental ha despertado en ti la curiosidad por seguir descodificando la mente humana, te invito a que te suscribas al canal. Cada nuevo episodio profundiza en un aspecto distinto de la psicología social, la neurociencia y la estrategia interpersonal, ofreciéndote herramientas que van más allá de la simple observación, convirtiéndote en un verdadero estratega de la vida cotidiana. Suscribirte es como añadir una nueva pieza al rompecabezas de tu autoconocimiento, y al activar la campanita, garantizas que no te pierdas ninguna de las próximas claves que desvelaremos. Para cerrar, quiero que visualices una escena. Estás frente a un tablero de ajedrez. Las piezas están alineadas, pero tú conoces el movimiento secreto que altera el juego. Cada pieza representa una interacción, cada jugada una decisión. Con los 13 códigos y sus contramedidas, ya no eres un peón inocente. Eres el jugador que anticipa, que responde y que sobre todo elige sus propias reglas. Esa es la esencia de la verdadera maestría. No solo sobrevivir al juego, sino redefinirlo según los principios que tú mismo estableces. Gracias por acompañarme en este análisis profundo. Mantente alerta, sigue practicando y recuerda que la mente, bien entrenada, es la herramienta más poderosa que posees. Hasta la próxima, y que tus decisiones siempre estén guiadas por la claridad y la intención consciente. Continuemos, pues, desgranando cada una de esas piezas que hemos llamado códigos mortales, porque el conocimiento sin aplicación es como un mapa sin ruta. Muestra el territorio, pero no te lleva a la meta. En los minutos que siguen, te invitaré a sumergirte en el interior de cada táctica, a desmenuzar su arquitectura psicológica y a practicar la contracarga que neutraliza su efecto. Cada segmento será una pequeña sesión de entrenamiento mental, una especie de gimnasio para la mente, donde el peso que levantas son los sesgos que antes te mantenían bajo presión, y la fuerza que desarrollas es la claridad que ahora puedes ejercer. Imagina por un momento que cada táctica es un espejo deformado, una superficie que refleja una versión alterada de la realidad. Cuando aprendes a reconocer la distorsión, el reflejo vuelve a ser fiel y puedes actuar sin ser arrastrado por la ilusión. Así que abre los ojos, afina la escucha interna y prepárate para descubrir el mecanismo que subyace en la manipulación y la forma exacta de desarmarla. Empezaremos con la primera técnica, el anclaje del poder. Esta estrategia se basa en la tendencia natural de nuestro cerebro a aferrarse a la primera información que recibe, creando un marco de referencia que condiciona todas las percepciones posteriores. Cuando alguien, conscientemente o no, establece una posición de autoridad desde el inicio de la interacción, está implantando un ancla que inclina la balanza a su favor. La ciencia lo explica a través del efecto ancla, descrito por los estudios de los psicólogos cognitivos, que muestra cómo un número o una afirmación inicial pesa más que cualquier dato posterior, incluso cuando la evidencia posterior es más robusta. Para contrarrestar este ancla, el primer paso es identificar el momento exacto en que se introduce la referencia dominante. Observa la postura, el tono, la elección de palabras que marcan la diferencia. Cuando detectes ese punto, actúa con una pausa deliberada, como si estuvieras reajustando la brújula interna.
Respira profundamente. Permite que la información recién recibida se asiente y a continuación introduce tu propio ancla, una afirmación basada en datos verificables o en tu propia autoridad legítima. Por ejemplo, si un jefe comienza una reunión diciendo: como siempre, los resultados de este trimestre son excelentes, tú puedes responder con: entiendo la valoración. Sin embargo, los indicadores de satisfacción del cliente muestran una tendencia a la baja que debemos abordar. Esa respuesta no solo rompe el ancla original, sino que inserta un nuevo punto de referencia que reequilibra la conversación. Practiquemos ahora una breve visualización. Cierra los ojos. Imagina una balanza antigua, con un platillo pesado que representa el ancla del poder y otro vacío que es tu espacio mental. Visualiza cómo, al respirar, el peso del ancla se desplaza lentamente hacia el centro, hasta que ambos platillos quedan equilibrados. Mantén esa imagen durante varios segundos, sintiendo cómo la presión disminuye y tu capacidad de decisión se vuelve más libre. Repite este ejercicio cada vez que anticipes una interacción donde el poder pueda ser impuesto de manera sutil. Con la práctica, tu cerebro interior reconocerá el patrón y, sin necesidad de un esfuerzo consciente, ajustará la balanza antes de que la tensión se vuelva palpable. Pasemos ahora a la segunda táctica, la falacia del falso dilema. Esta técnica consiste en presentar una situación como si solo existieran dos alternativas posibles, cuando en realidad el espectro de opciones es mucho más amplio. Los manipuladores utilizan este recurso para forzar una decisión que les resulte ventajosa, reduciendo la percepción de libertad del interlocutor. Desde el punto de vista neurocognitivo, el cerebro tiende a simplificar los escenarios complejos, favoreciendo decisiones binarias por eficiencia energética. Por eso, cuando escuchamos o aceptas esta oferta ahora, o la perderás para siempre, nuestro sistema de procesamiento rápido nos impulsa a decidir sin explorar otras rutas. Para desactivar el falso dilema, la clave está en reabrir el espacio de posibilidades. Cuando detectes la frase que delimita el espectro, interrumpe con una pregunta que expanda el marco. Por ejemplo, ¿qué otras alternativas podrían existir si consideramos una negociación a medio plazo? Esa interrogación no solo rompe la estructura binaria, sino que obliga al interlocutor a reconocer la existencia de un tercer eje, debilitando su control. Además, al formular la pregunta en tono calmado y con voz firme, activas la zona prefrontal del cerebro, la región encargada del razonamiento analítico, y le das a tu mente la oportunidad de evaluar con mayor profundidad. Un ejercicio práctico para interiorizar esta contramedida consiste en simular conversaciones cotidianas, donde el otro personaje intenta encasillarte en una elección de dos caminos. Imagina que un compañero de trabajo te dice: o trabajas hasta tarde esta noche, o el proyecto se retrasará. Detén la conversación mentalmente, respira y formula la pregunta: ¿qué pasaría si reorganizamos las tareas para distribuir la carga sin necesidad de horas extra? Visualiza la respuesta del interlocutor y siente cómo la tensión se difumina al abrir una nueva vía. Repite este proceso en situaciones reales y notarás que la tendencia a aceptar dilemas falsos disminuye notablemente. Continuemos con la tercera táctica, la ilusión de la escasez. Esta estrategia se apoya en la respuesta neuroquímica del cerebro ante la percepción de recursos limitados. Cuando sentimos que algo está a punto de agotarse, el nivel de dopamina se dispara, generando una urgencia que nos lleva a actuar impulsivamente para asegurar la supuesta oportunidad. Los vendedores,
los políticos y hasta los amigos pueden emplear esta táctica para acelerar decisiones sin dar tiempo a la reflexión. El fenómeno se evidencia en estudios de neuroeconomía, donde la anticipación de pérdida activa circuitos de recompensa, haciendo que la amenaza de escasez sea más persuasiva que la promesa de ganancia. Para neutralizar la ilusión de escasez, el primer paso es desacelerar la respuesta emocional. Cuando percibas un mensaje que enfatiza la urgencia, toma un momento para respirar profundamente, como si estuvieras presionando un botón de pausa interno. Luego, verifica la veracidad de la información. Pregunta: ¿cuál es la evidencia concreta de que este recurso está realmente limitado? Si la respuesta es vaga o basada en presión emocional, el mensaje pierde su peso. Además, puedes aplicar la técnica del contraste temporal, proyectando la situación a futuro. Imagina que la supuesta escasez se mantiene por una semana, un mes o incluso un año. Pregúntate si en ese marco la decisión sigue siendo tan crítica. Ese ejercicio mental reduce la intensidad de la dopamina y permite que la corteza prefrontal recupere el control. Practiquemos una visualización. Visualiza una puerta que se cierra lentamente, simbolizando la escasez. Observa cómo, al inhalar, la puerta se abre un poco más, revelando espacio adicional. Cada exhalación amplía la apertura, recordándote que la percepción de limitación es maleable y que puedes influir en ella con tu respiración y tu pensamiento deliberado. Realiza este ejercicio cada vez que sientas una presión de urgencia sin fundamento, y observarás cómo la respuesta impulsiva se atenúa, dando paso a una evaluación más equilibrada. La cuarta táctica, la reciprocidad obligatoria, se fundamenta en el principio social que nos obliga a devolver favores percibidos, aun cuando la intención detrás del gesto sea meramente manipuladora. Desde la perspectiva evolutiva, la reciprocidad fortalecía la cohesión de grupos, asegurando que los individuos colaboraran para la supervivencia común. Sin embargo, en el contexto actual, este impulso se convierte en una herramienta de presión cuando alguien ofrece un regalo con la expectativa implícita de que se pague con una concesión posterior. El cerebro libera oxitocina al recibir el gesto, creando una sensación de vínculo que facilita la aceptación de la demanda. Para romper esta cadena, es esencial reconocer la diferencia entre un regalo genuino y una maniobra de influencia. Cuando percibas una oferta que parece estar acompañada de una condición, haz una pausa y formula mentalmente la pregunta: ¿qué costo implica aceptar este favor? ¿Estoy dispuesto a pagar ese precio? Si la respuesta es negativa, entonces la reciprocidad se vuelve opcional. Además, puedes responder con una afirmación de límites claros, como: aprecio el gesto, pero mi decisión se basa en criterios independientes. Al comunicar tus parámetros sin culpa, activas el sistema límbico de autoafirmación y reduces la presión de corresponder. Un ejercicio útil para afianzar esta resistencia consiste en simular interacciones donde alguien te brinda una ayuda inesperada. Imagina que un colega te ofrece cubrir tu turno a cambio de que, en el futuro, aceptes liderar un proyecto que no deseas. Visualiza tu respuesta. Gracias por la oferta. Sin embargo, prefiero mantener mi agenda actual y buscar alternativas que no comprometan mis prioridades. Repite este escenario en tu mente varias veces y notarás que la respuesta se vuelve más firme y natural cuando la situación se presente en la vida real. La quinta táctica, la despersonalización mediante la etiqueta, se basa en asignar una categoría o estereotipo a la persona para reducir su complejidad
y con ello su capacidad de resistencia. Al etiquetar a alguien como inseguro, incapaz o idealista, el manipulador crea una narrativa que justifica el trato que desea imponer. Desde la neurociencia, el cerebro humano tiende a simplificar la información social mediante la activación de redes de categorización, lo que facilita la toma de decisiones rápidas, pero también genera sesgos que pueden ser explotados. Cuando una etiqueta se vuelve dominante, el individuo interno se ve reducido a esa descripción, limitando su autopercepción. Para deshacerte de esa reducción, la primera acción es reconocer la etiqueta y separarla de la esencia personal. Cuando escuches una frase que te encasilla, responde con una aclaración que rompe el molde. No creo que esa descripción capture la totalidad de mi experiencia. Hay muchos matices que debemos considerar. Al hacerlo, activas la corteza temporal y la zona de razonamiento abstracto, obligando al interlocutor a reconsiderar la simplificación. Además, puedes emplear la estrategia de redefinición positiva, tomando la etiqueta y transformándola en una fortaleza. Si ser percibido como idealista significa que tengo una visión clara, usaré esa perspectiva para impulsar ideas innovadoras. Esta respuesta neutraliza la carga negativa y la convierte en un recurso. Practiquemos una visualización de este proceso. Imagina una caja etiquetada con una palabra que te limita. Visualiza cómo la abres, descubriendo dentro una luz brillante que representa tus múltiples facetas. Cada vez que una etiqueta intenta cerrarte, abre la caja con intención. Deja que la luz se expanda y disipe la sombra de la simplificación. Realiza este ejercicio antes de reuniones importantes o conversaciones donde sientas que te están encasillando, y observarás cómo tu presencia se vuelve más completa y menos susceptible a la manipulación. Continuando, la sexta táctica, la sobrecarga informativa, se apoya en inundar al interlocutor con datos, cifras y argumentos sin permitir tiempo para procesar. Esta técnica explota la capacidad limitada de la memoria de trabajo, que solo puede retener una cantidad reducida de información simultáneamente. Cuando el cerebro se ve saturado, recurre a heurísticas simplificadoras, aceptando la primera conclusión que se presenta como una vía de escape. Los manipuladores usan esta táctica para empujar decisiones rápidas que favorecen sus intereses, mientras el otro participante queda desorientado. La contramedida aquí radica en la disciplina de la atención selectiva. Cuando percibas una avalancha de información, detén la conversación mentalmente y solicita un resumen conciso. ¿Podrías condensar los puntos clave en 3 ideas principales? Esta petición obliga al emisor a filtrar lo esencial y a presentar la información de manera estructurada, reduciendo la carga cognitiva. Además, puedes emplear la técnica del pausa de claridad, donde después de cada segmento de datos tomas un breve momento para reflexionar y anotar mentalmente lo que realmente importa. Al hacerlo, activas la red de control ejecutivo y mantienes el dominio sobre el flujo de información. Ejercítate practicando este método en situaciones cotidianas. Al leer un artículo largo, subraya las 3 frases que mejor resumen la idea central. Al escuchar una exposición, haz una pausa después de cada argumento y resume en voz baja lo que comprendiste. Con el tiempo, tu cerebro desarrollará la habilidad de filtrar el ruido y enfocarse en lo esencial, debilitando la eficacia de la sobrecarga informativa como herramienta de manipulación. La séptima táctica, la inversión de culpa, consiste en trasladar la responsabilidad de un conflicto o error
al otro participante, creando una sensación de culpa que nubla la percepción de la propia culpabilidad. Desde la perspectiva psicológica, la culpa activa el sistema límbico y genera una respuesta de estrés que reduce la capacidad crítica, favoreciendo la sumisión. Los manipuladores emplean esta técnica para desviar la atención de sus propias fallas y cargar al otro con la carga emocional del problema. Para contrarrestar la inversión de culpa, es esencial mantener la claridad de los hechos y la separación emocional. Cuando escuches una acusación que parece desviar la responsabilidad, responde con una afirmación basada en la evidencia. Los datos indican que la falla ocurrió en el proceso X, no en la decisión Y. Además, puedes usar la técnica del reencuadre neutral, donde transformas la acusación en una pregunta constructiva. ¿Qué podemos hacer para mejorar el proceso y evitar que se repita? Este enfoque desactiva la carga emocional y orienta la conversación hacia la solución, reduciendo la efectividad de la manipulación basada en la culpa. Practica esta estrategia mediante roleplay interno. Imagina que un compañero te dice: «Si no hubieras tomado esa decisión, todo habría salido bien». Visualiza tu respuesta calmada, centrada en los hechos y en la búsqueda de mejoras. Repite este ejercicio varias veces y notarás que tu reacción automática se vuelve más serena y basada en la lógica cuando enfrentes situaciones reales de inversión de culpa. La octava táctica, la normalización del abuso, se basa en presentar comportamientos agresivos o invasivos como algo habitual o aceptable dentro del contexto social. Cuando la agresión se disfraza de broma o costumbre, el cerebro tiende a minimizar la amenaza, activando la zona de reconocimiento de patrones familiares. Esta habituación reduce la respuesta de alerta y permite que el abusador continúe sin enfrentar resistencia significativa. Para romper esta normalización, es necesario crear una interrupción cognitiva que destaque la incongruencia. Cuando percibas una conducta que intenta ser trivializada, declara en voz alta: «Ese comentario me parece inapropiado. No lo percibo como una broma». Al verbalizar tu percepción, activas la corteza cingulada anterior, responsable de la detección de conflicto, y obligas al grupo a reevaluar la norma implícita. Además, la técnica del refuerzo de límites implica establecer de manera clara y firme los comportamientos aceptables. En mi entorno, el respeto mutuo es una regla no negociable. Con esa declaración, marcas un punto de referencia que dificulta la continuidad del abuso bajo la bismutericidad cubierta de la normalidad. Ejercítate visualizando una escena donde alguien hace un comentario despectivo bajo la excusa de la camaradería. Imagina tu respuesta firme y la reacción del entorno al notar la ruptura del patrón. Repite este proceso mentalmente, y cuando la situación real ocurra, tu respuesta será más inmediata y segura, protegiendo tu integridad emocional. La novena táctica, la manipulación del consenso, se apoya en la tendencia humana a seguir la corriente del grupo, conocida como conformidad social. Los estudios de psicología social revelan que cuando la mayoría adopta una postura, el individuo tiende a ajustarse para evitar el conflicto y obtener aceptación. Los manipuladores explotan este fenómeno creando la ilusión de unanimidad, haciendo que la opción minoritaria parezca errónea o arriesgada. Para contrarrestar la presión del consenso, es vital cultivar la autonomía de pensamiento. Cuando percibas una presión grupal, haz una pausa y formula la pregunta interna. ¿Esta decisión coincide con mis valores y conocimientos, o la estoy adoptando solo por comodidad?
Además, la técnica del punto de anclaje interno consiste en establecer previamente tus criterios de evaluación, de modo que al enfrentarte a la opinión mayoritaria tengas un marco de referencia sólido que te permita decidir de manera independiente. Puedes también utilizar la estrategia del desafío constructivo, formulando una pregunta al grupo que invite a la reflexión. ¿Qué evidencia respalda esta postura y cuáles son los posibles riesgos que estamos pasando por alto? De este modo, desplazas la conversación de la mera aceptación a un análisis crítico. Practica esta resistencia mediante ejercicios de deliberación interna. Antes de una reunión importante, escribe tus 3 prioridades personales y los criterios que usarás para evaluar propuestas. Durante la interacción, revisa esa lista mentalmente antes de alinearte con la mayoría. Con la práctica, fortalecerás tu capacidad de mantener la independencia frente al impulso de conformidad. La 10ª táctica, la distracción sensorial, se basa en saturar los sentidos del interlocutor con estímulos externos para desviar la atención del mensaje central. La luz intermitente, el ruido de fondo o incluso gestos dramáticos pueden activar la respuesta de alerta del sistema reticular activador, reduciendo la capacidad del cerebro para procesar información compleja. Los manipuladores emplean este recurso para ocultar lagunas, inconsistencias o intenciones ocultas bajo una capa de estímulo constante. Para neutralizar la distracción, es fundamental entrenar la capacidad de enfoque sostenido. Cuando notes que el entorno se vuelve caótico, dirige tu atención interna hacia una ancla sensorial discreta, como la respiración o el latido del corazón. Visualiza una burbuja de claridad que te rodea, aislándote de los estímulos externos. Además, puedes usar la técnica del resumen silencioso, donde mentalmente repites los puntos clave del discurso mientras filtras los ruidos ambientales. Este proceso refuerza la pista auditiva interna y disminuye la influencia de la distracción externa. Ejercicio práctico. Durante una conversación en un lugar ruidoso, cierra los ojos suavemente y cuenta mentalmente hasta 10 mientras inhalas y exhalas. Al final del conteo, abre los ojos y verifica cuántos de los argumentos originales recuerdas. Con la repetición, entrenarás tu cerebro para mantener la claridad incluso bajo condiciones de alta estimulación sensorial. La 11ª táctica, la culpa por expectativa, se manifiesta cuando el manipulador genera una expectativa implícita o explícita y al no ser cumplida, induce culpa en la otra persona. Esta estrategia se apoya en la normativa social de cumplir promesas y en la aversión al desagrado. El cerebro, al percibir la culpa, libera cortisol, lo que reduce la capacidad de razonamiento y favorece la aceptación de la demanda para aliviar la tensión emocional. Para contrarrestar esta táctica, es esencial clarificar las expectativas desde el inicio y establecer límites realistas. Cuando alguien sugiere una obligación implícita, responde con una pregunta directa. ¿Cuál es el plazo exacto y qué recursos necesito para cumplir con eso? Al exigir especificidad, desmontas la ambigüedad que alimenta la culpa. Asimismo, la estrategia del reformulación de la responsabilidad implica reconocer la propia capacidad y comunicarla claramente. Puedo comprometerme con X, pero no con Y, porque mi capacidad actual es limitada. De esta forma, la culpa se disipa al reemplazarla por una declaración de alcance realista. Practica este enfoque mediante simulaciones de compromisos. Imagina que un colega te dice: «Sería genial si pudieras terminar esto antes de la reunión». Visualiza tu respuesta.
Entiendo la urgencia, pero para garantizar calidad necesito al menos 2 horas. ¿Es posible ajustar la agenda? Repite este proceso y notarás que la culpa pierde fuerza cuando las expectativas se vuelven transparentes y negociables. La 12ª táctica, la proyección de miedo, se basa en sembrar una amenaza percibida, real o imaginaria, para paralizar la toma de decisiones. El miedo activa la amígdala, la zona cerebral encargada de la respuesta de lucha o huida, y libera adrenalina, lo que reduce la capacidad de pensamiento analítico. Los manipuladores usan esta táctica para crear un clima de urgencia que impide la reflexión crítica. Para neutralizar la proyección de miedo, la clave está en la reestructuración cognitiva. Cuando sientas que una amenaza es lanzada, detente y evalúa objetivamente. ¿Cuál es la probabilidad real de que ocurra este evento? ¿Qué evidencia sustenta esa probabilidad? Además, la técnica del escenario de contingencia implica imaginar el peor escenario posible y planificar una respuesta concreta. Al visualizar una solución práctica, reduces la carga emocional y transformas el miedo en una variable manejable. Esta práctica también fortalece la resiliencia neurobiológica, entrenando al cerebro a responder con una combinación de alerta y control.